Para terminar lo que a anemias, vamos a recordar anemias hemolíticas, primero generalidades y luego enfermedades concretas. ¿Qué es una hemólisis? La hemólisis es el acortamiento de la vida media del hematí. Debe vivir 120 días, va a vivir menos de lo habitual. ¿Por qué motivo va a vivir menos el hematí? Pues eso puede deberse a algo intrínseco, a algún defecto que hace que el hematí viva menos. Entonces hablaremos de causas corpusculares, o bien algo ajeno al hematí, hablaremos de causas extracorpusculares. En ese sentido se está moviendo la pregunta número 30, que quiere que reconozcamos cuál no tiene causa extracorpuscular, o dicho a la inversa, quiere que reconozcamos en qué respuesta hay una anomalía del propio hematí. Debemos conocer qué es la hemoglobina para el sistema nocturno, respuesta 4, a la que luego le dedicaremos un esquema completo. ¿Cuándo hay que sospechar una anemia hemolítica? Pues por una parte, cuando encontremos aspectos del hemograma, que ahora vamos a definir, aspectos bioquímicos en sangre, que vamos también a comentar, o aspectos clínicos. Si empezamos por el hemograma, recordemos que la mayor parte de las anemias hemolíticas son normocíticas, como refleja el esquema número 13. Hay excepciones, de hecho hemos visto que las talasemias y la esferocitosis pueden ser linfocíticas, pero la mayoría son normocíticas. ¿Qué pasa con el segundo parámetro del hemograma, los reticulocitos? Pues que salvo excepciones van a estar elevados, puesto que se trata de anemias que son regenerativas. Pero verdaderamente característico, como vemos en ese esquema, es el frotis. El frotis es lo que nos va a servir para reconocer, o al menos sospechar, que estamos en un trastorno hemolítico. Ese frotis obviamente es variable, como señala el esquema, puesto que no hay una única forma de anemia hemolítica, sino que hay múltiples. Luego habrá múltiples frotis que sean típicos, pues que presenten esferocitos, esquistocitos, diagocitos, etcétera, etcétera. Bien, si no tenemos un hemograma con las características citadas, podríamos sospechar que estamos ante una anemia hemolítica a través de datos bioquímicos o datos clínicos a los que se refieren las preguntas 28 y 29, que podemos resumir en el esquema siguiente, esquema número 14. Se dice que una hemólisis puede ser intra o extravascular. En la parte superior de ese esquema vemos lo que sucedería en una hemólisis que es intravascular. El hematí se rompe dentro del vaso, se libera la hemoglobina al plasma, esa hemoglobina es captada por la aptoglobina del plasma, formándose un complejo, hemoglobina-aptoglobina, que a su vez produce un descenso de la aptoglobina libre. En esta situación, si la hemólisis no es muy intensa, quedaría el esquema. Ahora bien, si la hemólisis es muy intensa, se agota la aptoglobina, con lo cual, si sigue liberándose hemoglobina por hemólisis, esa hemoglobina ya no tiene a quién unirse. Al no haber ya suficiente aptoglobina, circula libremente en el plasma y al llegar al nivel del glóbulo renal puede ser filtrada dado su pequeño tamaño y aparecer en orina, o bien en tal forma, hemoglobinuria, produciendo orina oscura, o bien degradándose a hemosiderina, hemosideриnuria. En la parte inferior del esquema reconoceríamos lo que sucede en una hemólisis que es extravascular. La destrucción sucedería en los macrófagos, fundamentalmente esplénicos, pero no solo esplénicos. Allí el hematí, al ser fagocitado, hace que su hierro quede depositado en el macrófago, a diferencia de lo que vemos que sucedería en la hemólisis intravascular, donde se podría perder el hierro por orina. El otro componente interesante de la hemoglobina va a ser la protoporfirina del grupo hemo, que se cataboliza de manera indirecta, saliendo por tanto al plasma y encontrándose ese dato elevado. Y habiendo, o pudiendo haber, ictericia hemolítica. Pero conviene recordar que la bilirrubina indirecta no va a ser eliminada por orina y por lo tanto los pacientes van a tener ictericia, pero no coluria. La ictericia hemolítica es acolúrica. Esa bilirrubina donde va a ir al hígado para conjugarse es eliminada por bilis. En ambas circunstancias se puede promover una relación del LDH. El punto de partida para entender la pregunta 28 sería a su vez entender que las hemólisis siempre son mixtas. En el organismo no hay una hemólisis solo intra o solo extravascular. Con lo cual, la premisa mayor sería que todos los pacientes van a tener datos bioquímicos intra y extravasculares a la vez. Luego, por eso la pregunta 28 estaría en la tesitura de ¿y si se dan datos mezclados en todos los pacientes, de qué me puedo fiar? Y la respuesta es que me puedo fiar de los datos de la orina. Y por eso la respuesta de esa pregunta va a ser la número 4. Si existe hemoglobinuria o existe hemosideриnuria, sé que la hemólisis es intravascular. Dicho esto, se entiende lo contrario.
que a través de los otros parámetros aquí citados, el descenso de hemoglobina libre, la elevación del LH sérico, la elevación de la bilirrubina directa, no vamos a estar en condiciones suficientes para saber si una hemólisis es intra o es extravascular. Evidentemente, en la pregunta 29 se entiende que lo que no va a ser característico de la anemia hemolítica es la coluria. Por tanto, entenderemos que habiendo orinas oscuras, que puede haber por hemoglobinuria, no va a haber bilirrubina en orina, que ese es el término coluria. A través de los datos generales, hemograma, datos bioquímicos, datos clínicos, podemos sospechar que estamos ante un paciente con anemia hemolítica. El siguiente paso es reconocer la enfermedad hemolítica que padece, que obviamente puede ser hereditaria o puede ser adquirida. De las hereditarias, donde vamos a empezar, recordemos que el problema puede estar en la membrana celular, en el metabolismo o en la síntesis de cadenas de globina. Las enfermedades más frecuentes y representativas de cada grupo son las que vienen a continuación. La esferocitosis para los trastornos de membrana, pregunta 31, la deficiencia de glucosa fosfato deshidrogenasa para las alteraciones del metabolismo, pregunta 32, la disminución de síntesis de cadenas de globina normal o talasemias o la producción de cadenas anómalas de globina, hemoglobinopatías. La más interesante sería la drepanocitosis o hemoglobinopatía S, pregunta 37. Sin entrar en detalle en el análisis de estas patologías, sí recordemos que en la esferocitosis, pregunta 31, existe un frotis compartido con las anemias inmunohemolíticas, que es la existencia de esferocitos. Pero como ya veremos, la prueba de Kunz lo que hace es detectar anticuerpos que atacan hematíes, es decir, es la prueba básica del diagnóstico de inmunohemólisis, no de la esferocitosis hereditaria. Pregunta 31, respuesta 3. En cuanto a la deficiencia de glucosa fosfato deshidrogenasa, ya dijimos previamente que suele tratarse de una anemia hemolítica brusca, crisis hemolítica desencadenada, por ejemplo, por fármacos como los que aparecen en la pregunta 32 con la excepción de la respuesta número 4, o bien por situaciones de estrés eritrocitario, como pueden ser las situaciones de fiebre, como es la utilización de fármacos o sustancias oxidantes, o por ejemplo la ingestión de habas, el favismo. Con las talasemias quizá lo más interesante de cara al MIR sea recordar el hemograma característico del rasgo talasémico. ¿A qué se refiere la pregunta 36? El rasgo talasémico presenta un hemograma que se caracteriza por una llamativa microcitosis con un número normal o a veces incluso ligeramente incrementado de hematíes. Pregunta 36, respuesta 5. Si retrocedemos a la pregunta 33, datos puramente memoriísticos, diríamos que un hematíe a los pocos meses de nacimiento ya presenta 3 tipos de hemoglobinas que son normales, que serían las respuestas 1, 2 y 3 de esa pregunta 33. El orden en el que están las respuestas serían la hemoglobina A1, la hemoglobina A2 y la hemoglobina F o fetal, respuesta 3, contestación de la pregunta. La proporción aproximada que guardan esas hemoglobinas en el hematíe normal sería respectivamente de 97, 2 y 1% respectivamente. Bien, esa información es necesaria para enfrentarse al complejo caso clínico de la pregunta 34, donde si empezamos a leer, nos encontramos una persona joven con un antecedente de sangrado que se trató con hierro. Habría que asumir que debía tener una anemia ferropénica. El caso clínico empieza dando una información que luego, como vamos a ver en el análisis posterior, no se va a cumplir, porque nos van a presentar como siguiente dato un hemograma en el que el número de hematíes es normal, hay una ligera disminución de hemoglobina para la edad y el sexo del paciente y una llamativa disminución del VCM. Este hemograma acabamos de decir que es muy característico de un rasgo talasémico. Habría que decir que también es posible en una ferropenia. Con el antecedente anterior de ferropenia, podríamos pensar que esa va a ser la posibilidad más probable. Y tendríamos razón, si no fuese porque la información bioquímica que nos añaden a continuación nos demuestra que la anemia no es microcítica. Nos encontramos ante una sideremia, una transferrina y una ferritina que son normales. Luego, evidentemente, el paciente debe tener un rasgo talasémico.
El rasgo talasémico beta es más frecuente en nuestro medio que el rasgo talasémico alfa. Luego habría que considerar que estadísticamente el paciente va a ser más probable que tenga un rasgo beta. Lo que pasa es que si acudimos a la información final del caso clínico, nos vamos a encontrar que las proporciones de hemoglobinas son normales. Discutamos esto. En un rasgo talasémico beta, la disminución de síntesis de cadena beta, regresando a la pregunta 33, va a disminuir la proporción, la cantidad, también la proporción de hemoglobina A1. Luego uno podría concretar que la fórmula, entre comillas, de un rasgo talasémico beta sería un aumento en la proporción de la hemoglobina A2 y a veces circunstancialmente de la F. Y me estoy refiriendo a aumento de proporción que no de cantidad. En el caso del rasgo talasémico alfa, volviendo a la pregunta 33, dado que la cadena alfa forma parte de las tres hemoglobinas, no se produce una modificación de las proporciones, y vuelvo a recalcar proporciones, no cantidades. Para finalizar esa pregunta compleja, caso 34, hemos visto que la proporción de hemoglobinas es normal y por lo tanto las posibilidades de nuestro paciente de ferropenia y de rasgo talasémico beta han sido eliminadas con la información y por lo tanto el diagnóstico más probable, que es lo que me piden que responda, va a ser el rasgo talasémico alfa. Respuesta 2. Para terminar este paseo por las anemias hemolíticas hereditarias, recordemos la drepanocitosis. La drepanocitosis es un trastorno en el que además de la hemólisis existen crisis vasooclusivas, puesto que los hematíes donde ha precipitado la hemoglobina desnaturalizada, la hemoglobina S, son rígidos y no se adaptan a la microcirculación. Por eso la drepanocitosis es una suma de hemólisis y obstrucción vascular que genera dolores, isquemia, infartos, fundamentalmente en órganos como son el pulmón, el hueso, donde puede haber además una infección por salmonela, y muy especialmente el riñón. También además, y por eso en la pregunta 37, que es falso en la monohepatía S, es que haya que realizar esplenectomía, porque el propio proceso patológico provoca ya infartos esplénicos repetidos que generan un hipoesplenismo que hace que estos pacientes tengan tendencia a infecciones por gérmenes con cápsula y que requieran vacunación y profilaxis para infecciones por gérmenes como el. Dentro de las hemólisis que son adquiridas nos vamos a detener fundamentalmente en dos grupos por su interés de cara al MIR, que son las más frecuentes, que son las inmunes, y una forma que es muy infrecuente pero muy característica y por eso muy preguntada, que es la hemoglobinuria paroxística nocturna. Una anemia inmunohemolítica, preguntas 40, 41 y 42, es aquella que, como refleja el esquema número 15, está promovida por la acción de inmunoglobulinas y o complemento activado. Habría que sospecharla ante todo paciente que tenga una hemólisis que es adquirida, puesto que hemos dicho que es la forma más frecuente de hemólisis adquirida, y que tenga esclerocitos semifrotis. Pero obviamente la técnica del diagnóstico sería la determinación de ese ataque inmune por inmunoglobulina y o complemento a la membrana del hematíe. Esa es la prueba de Combs directa, la que directamente detecta el ataque inmune. Por eso una prueba de Combs directa puede ser positiva a una determinada clase de inmunoglobulina o una determinada fracción del complemento o ambas a la vez. La otra prueba con el nombre de prueba de Combs es la indirecta, que es la que, como el esquema refleja, detecta anticuerpo libre en plasma. Ese anticuerpo puede estar en el plasma puesto que su unión a la membrana celular sea a una determinada temperatura. Cuando se hace a temperatura fisiológica hablamos de anticuerpos calientes. Cuando se hace a temperaturas inferiores a 20 grados hablamos de anticuerpos fríos. Son los dos prototipos de inmunohemólisis que vamos a comentar en las siguientes preguntas. Como vemos en ese esquema, la destrucción intravascular, parte superior del esquema, está promovida fundamentalmente por la acción del complemento activado por IgM, mientras que el IgG, que habitualmente no activa gran cantidad de complemento, va a promover una hemólisis que es fundamentalmente esplénica, puesto que el hematíe va a ser destruido en la circulación a no haber activación suficiente de complemento. Esto sería suficiente, sin avanzar más, para contestar la pregunta 40,
en la que obviamente lo que es falso en las anemias inmunohemolíticas por descarte va a tener que ser la respuesta número 5. De momento hemos entendido que la respuesta número 5 ha de ser la contestación de la pregunta, porque las 4 primeras sabemos que son ciertas. A continuación veremos de forma más directa el por qué es falsa, además, el que la hemólisis intravascular no haya sido negaria. Para ello, si volvemos al esquema y empezamos recordando que 3 de cada 4 inmunohemólisis son por anticuerpos calientes, por eso empezamos por ellos en la pregunta 41, la hemólisis por anticuerpos calientes estaría reflejada en la parte inferior de ese esquema. Por lo tanto, ya empezaríamos recordando que se tratan de anticuerpos de clase IgG que no activan suficiente complemento y promueven hemólisis básicamente extravasculares. Eso a su vez también sería suficiente para entender que la respuesta incorrecta a la pregunta 41 sería la número 4. Pero avancemos. La respuesta número 2 habla de que puedan asociarse a trombopenia. Eso es posible. La asociación de anemia inmunohemolítica y trombopenia inmune es lo que se denomina un síndrome de Evans. Esos anticuerpos calientes, ¿por qué son promovidos? El esquema nos dice que hay formas idiopáticas, pero también las hay de causa conocida, que se reparten fundamentalmente en 4 grupos etiológicos, que serían los fármacos, las infecciones, las enfermedades autoinmunes, siendo el lupus el prototipo, o las neoplasias, siendo fundamentalmente el prototipo la leucemia linfática crónica. Se trata de anticuerpos que son sensibles a esteroides, que serían el paso inicial del tratamiento. Por contra, las criaglutininas, glutininas frías, que estarían reflejadas en la parte superior del esquema, son anticuerpos de clase IgM que activan intensamente el complemento, promoviendo hemólisis fundamentalmente intravasculares. También pueden ser idiopáticas o de causa conocida. Aquí las causas conocidas se reparten fundamentalmente en infecciones y neoplasias. En el primer bloque hay que recordar la mononucleosis infecciosa o la infección por micoplasma. Eso serían formas agudas de hemólisis. Y al igual que las crónicas idiopáticas, las neoplasias también serían formas crónicas de hemólisis y estarían representadas por neoplasias tanto hematológicas como linfomas o macroglobulina de Waldenström como no hematológicas. Las criaglutininas no responden bien al tratamiento esteroideo y por lo tanto el tratamiento debería ser inmunosupresores. Para finalizar, el concepto de criaglutinina engloba a su vez 2 conceptos. Por una parte, que estamos ante un anticuerpo frío, de ahí el término crío, y por otro que es aglutinante. Aglutinante quiere decir, como se señala en el margen del esquema, que estamos ante un anticuerpo que es capaz de aglutinar hematíes in vivo y por lo tanto generar, por la exposición al frío, obstrucción que genere isquemia por el frío. Por lo tanto, los pacientes van a contar acrucianosis con la exposición de frío aparte del proceso hemolítico. Con eso terminaríamos el bloque de anemias inmunohemolíticas. Para terminar el bloque de anemias, habría que hablar de la menorrea paroxística nocturna. Pero antes de ello, habría que recordar que la menorrea paroxística nocturna no es una mera enfermedad hemolítica, sino que es una enfermedad clonal medular. Como a partir de ahora vamos a seguir hablando de enfermedades clonales de la médula ósea, convendría hacer una breve introducción a ese grupo de patologías y para ello hemos diseñado el esquema siguiente, el esquema 16, donde se puede concretar que una mielopatía clonal es una enfermedad de células pluripotenciales de la médula ósea que es clonal. Pero ese esquema no representa lo que significaría ese concepto de las diversas células pluripotenciales de la médula ósea. Una de ellas va a sufrir una anomalía que no tiene el resto. El por qué sucede esa anomalía las más de las veces se desconoce. Esto da pie a una norma general que conviene recordar, y es que las enfermedades en las que vamos a entrar a continuación las más de las veces son idiopáticas, aunque a veces seamos capaces de reconocer que, por ejemplo, la radiación o un fármaco o un virus ha podido causar alguna de estas patologías. Por otra parte, este daño a esta célula pluripotencial sucede en algún momento dado de la vida de la persona. Segunda norma general, habría que recordar que son enfermedades idiopáticas. El daño a esa célula pluripotencial genera un clon de células alteradas. Por eso decimos que aquí tenemos una enfermedad que es clonal. Y por eso la médula ósea va a presentar
Por una parte, tejido hematopoyético normal, por otra parte, tejido hematopoyético patológico, el clon, y por otra parte, grasa. ¿Qué es lo que sucede con la patología que tenga el paciente? Pues que el propio esquema sirve para entender que, habiendo más células normales que patológicas, es posible que la enfermedad pase desapercibida un tiempo. También es norma general que puede haber un comienzo solapado, un comienzo insidioso. Pero, para desgracia del paciente, las más de las veces en estas enfermedades el clon patológico tiene una ventaja proliferativa sobre las células normales, con lo cual llega un momento en el que la enfermedad se expresa clínicamente en la forma que, lógicamente, dependerá de las anomalías que tengan las células. Esas alteraciones van a ser fundamentalmente en la función celular. Por eso, si volviendo al esquema recordamos qué funciones tienen las células pluripotenciales, podemos entender a grosso modo cómo van a ser estas enfermedades clonales. Por una parte, una de las funciones de las células pluripotenciales es proliferar. A partir de pocas células se forman todos los días miles de millones de células hijas. Esta función, las más de las veces, se encuentra incrementada, y esto explica a su vez el por qué en la mayoría de las mielopatías clonales el estudio medular es hipercelular. Otra de las funciones es la maduración, que podría no alterarse. Si no se altera, tendríamos células de apariencia madura pero patológicas en el hemograma. Podrían incluso confundirse con las células que son normales. Si esta función se altera por defecto, en la sangre tendríamos células inmaduras y el hemograma sería claramente patológico. Y luego hay muchas otras funciones que pueden alterarse y que destacaremos cuando convenga. Una mielopatía clonal, en esencia, es un grupo de células que tienen un grupo de alteraciones funcionales que difieren de otras, como señala el esquema, que pueden tener alteraciones parecidas y otras diferentes. Ahora bien, aquí estamos en un momento de la asignatura en el que, a diferencia de lo que ha ocurrido hasta ahora, puede haber modificaciones de una enfermedad o transformaciones. Una enfermedad se transforma en otra, como señala ese esquema. Es posible incluso una transformación en leucemia aguda. De hecho, norma general también al recordar, cualquier mielopatía clonal puede terminar en una leucemia aguda. En su momento diremos en qué patologías esta evolución es frecuente y en cuáles no lo es. Y para terminar esta breve introducción, recordar el concepto de mielopatía clonal mixta, que es aquella enfermedad que tiene hallazgos de más de un proceso. Bueno, dicho esto, enfocamos qué es una nucleoria paroxística nocturna, diciendo que es una mielopatía clonal donde el clon patológico tiene su defecto fundamental en la defensa frente al complemento. ¿Esto qué quiere decir? Si acudimos al siguiente esquema, veremos cómo las células sanguíneas son capaces de defenderse del complemento porque presentan en su membrana una especie de escudos protectores que evitan el daño por el complemento a menos que haya mucha activación. Estos escudos han ido recibiendo nombres diversos en el tiempo. En la actualidad, siguiendo la terminología CD, se les asigna la numeración 59 y 55, entre otros. Lo que sucede en el clon patológico, en HPN, es que hay células que tienen pocos escudos protectores y otras que no tienen ninguno. Con lo cual, la sangre de estas personas tienen tres tipos de células respecto a la protección frente al complemento. Las células normales, células que tienen menos escudos de protección y son por tanto más sensibles al complemento, y células que carecen en absoluto de escudos y son ultra sensibles. De la proporción que guarden estas células de la gravedad de la enfermedad del paciente. Ahora, lo que todos van a tener, evidentemente, es esa deficiencia o ausencia. Y por eso, cuando acudimos a la pregunta 44, ¿cuál es la prueba más sensible y específica para el diagnóstico?, será el reconocimiento de células que carecen o tienen deficiencia de estos escudos, que es la citometría de flujo. Por eso la respuesta a esa pregunta va a ser la número 3. Ahora bien, sabemos qué es la HPN y sabemos diagnosticarla, pero ¿cuándo sospecharla? A través de un caso clínico, ¿cuándo de sospechar que está en una HPN? Es una enfermedad que, curiosamente, tiene un grupo de manifestaciones que ninguna de ellas es patognomónica, pero el conjunto es muy típico. Muchos pacientes no hacen honor al nombre de la enfermedad, porque no llegan a tener hemoglobinuria, y cuando tienen hemoglobinuria esta no necesariamente es ni paroxística ni nocturna. Si acudimos otra vez a ese esquema, hay como 3 bloques de manifestaciones de la enfermedad. Dado que la hemólisis es por complemento, aquí vamos a tener una hemólisis que es intravascular y que va a generar hemoxiderinuria crónica en todos los pacientes, no hemoglobinuria en todos. Por eso,
la idea sería sospechar HPN en pacientes que tienen hemosideruria crónica. A través de esa hemosideruria, como cuenta el esquema, puede venir una deficiencia de hierro añadida. Otro conjunto de manifestaciones de la enfermedad serían las trombosis. El daño por el complemento a la membrana celular libera sustancias coagulantes. Estas trombosis conviene recordar que aparecen aparentemente sin motivo y típicamente en localizaciones inhabituales, trombosis mesentéricas, trombosis suprahepáticas, trombosis en senos venosos craneales. El tercer componente de la enfermedad son las citopenias sanguíneas, que pueden oscilar desde simplemente anemia hasta pancitopenia. Evidentemente, cuando acudimos a la pregunta 43, lo que no es un componente de la enfermedad es el aumento plaquetario, respuesta 1, en todo caso el descenso. Bien, para terminar, el recuerdo de la hemoglobinuria paroxística nocturna, antes de entrar en el tratamiento, decir que la HPN tiene relación con otras enfermedades medulares, como puede ser la leucemia aguda mieloide, a la cual puede transformarse, pero en escasas situaciones afortunadamente, o bien la asociación con aplasia medular, en el sentido de que puede una de ellas, aplasia, evolucionar a la otra, HPN, o viceversa, o coexistir en un mismo paciente. Evidentemente, si con estas ideas acudimos a la pregunta final de la serie, el tratamiento de la hemoglobinuria paroxística nocturna, reconoceremos que hierro, respuesta 1, es útil aunque no cure la enfermedad, puesto que esta enfermedad genera sarcopenia. Esteroide, respuesta 2, puede ser útil, puesto que esto de alguna forma es una forma de inmunohemólisis. Heparina será útil para el tratamiento de las trombosis agudas. Y la globulina titinocito hemos visto que es un tratamiento de la aplasia que podría ser útil para cuando existe coexistencia de una aplasia. Evidentemente la respuesta a la pregunta va a ser la número 3. Recordar que hay un tratamiento que nos cita la respuesta, que es un anticuerpo monoclonal que va dirigido frente al complemento y disminuye, por lo tanto, la acción lesiva sobre las células del clon, que es el eculizumab.